y luego de que el primer ministro le dijera al príncipe que quería ir con él cuando se reuniera con el emperador. Y ya después de unos días, el emperador estaba sorprendido, preguntándole si en serio el tercer príncipe estaba reuniendo un ejército en secreto. Y el primer ministro le decía que estaba en lo correcto, y que cuando Su Alteza el segundo príncipe se enteró y descubrió ese asunto, se había enojado bastante. Y el príncipe se decía que entonces el primer ministro le estaba dando los créditos a él. Y el primer ministro seguía diciéndole al emperador que podría ser irrespetuoso de su parte, pero que si continuaban así, no habría forma de saber lo que haría el tercer príncipe. Y entonces, el emperador, todo frustrado, sin saber qué decir sobre toda la situación, y entonces el emperador le preguntaba al segundo príncipe si podría atrapar a su hermano, el tercer príncipe, y el príncipe le decía que si le daba la orden, lo traería al palacio lo más pronto posible. Y un rato después, la protagonista seguía haciendo el cinturón de hilo para el príncipe, y en ese momento alguien llegaba, y la protagonista pensaba que era el príncipe, pero era un sirviente, informándole a la protagonista que el príncipe tenía planeado salir a la batalla pronto, ya que el emperador se había enterado de que el tercer príncipe estaba reclutando soldados secretamente, y la protagonista le preguntaba al sirviente que cuando era la fecha de salida del príncipe, y el sirviente le contestaba que era al día siguiente, y la protagonista se decía que no esperaba que partiera tan pronto, pero le preguntaba al sirviente si el príncipe volvería pronto después de partir, y el sirviente le decía que, si el príncipe partía esta vez, no podría verlo aproximadamente por un mes. Y también le decía que, había escuchado que el príncipe vendría en la noche a visitarla, y que harían que todas las sirvientas esperaran afuera del palacio para no molestarlos a ellos dos. Y esto ponía avergonzada a la protagonista, diciéndole que no era necesario que fueran tan lejos. Pero el sirviente le decía que era una orden explícita del príncipe, y entonces el sirviente le decía que eso era todo lo que tenía que informarle, y que por el momento se retiraría. Y la protagonista se ponía totalmente nerviosa por lo que había ordenado el príncipe, diciéndose que esa noche debía recibir con calma al príncipe, ya que estaba completamente nerviosa. Y entonces llegaba la noche, y la protagonista estaba esperando al príncipe, y se preguntaba a qué hora planeaba llegar. Y en ese momento, llegaba el príncipe, y la protagonista salía corriendo rápidamente, y se sentaba en la cama, y se repetía varias veces que debía calmarse, y en ese momento, el príncipe entraba, preguntándole si la había hecho esperar, y la protagonista le decía que no, y entonces el príncipe, bromeando, le decía que entonces no lo estaba esperando, y esto ponía aún más nerviosa a la protagonista, diciéndole que no quiso decir eso, ya que en realidad sí lo estaba esperando. Y entonces, el príncipe se recostaba sobre los hombros de la protagonista, diciéndole que se sentía triste, de solamente de pensar que no podría verla a partir del día siguiente. Y la protagonista le decía que ella sentía lo mismo también, y el príncipe le decía que estaba cansado. Y la protagonista le decía que entonces debería de descansar un poco, y entonces, el príncipe le decía a la protagonista que, si se cansaba mucho, se dormiría enseguida y así se levantaría temprano, dándole a entender otra cosa, o mejor dicho, otro tipo de cansancio. Y entonces pasaron la noche juntos. Y un rato después, la protagonista le decía al príncipe que ese día fue al templo a orar, y que se encontró con el gran sacerdote, preguntándole al príncipe que sí qué clase de persona era el gran sacerdote, ya que la había sorprendido mucho al ver que era mucho más joven de lo que pensaba. Pero el príncipe le decía que no estaba joven, recalcándole que el gran sacerdote era un anciano de más de 130 años, diciéndole la protagonista si hablaba en serio, preguntándole a qué se debía eso, y el príncipe le decía que no lo sabía, pero que debía ser por su poder divino, recalcándole que por eso ni su padre, el emperador, se atrevía a enfrentarse al sacerdote, y que era un alivio que alguien como el gran sacerdote fuera amistoso con su familia, diciéndole que había escuchado que le debía un favor a la familia imperial, pero la protagonista le preguntaba, ¿qué sí que debió haber hecho el gran sacerdote para deberle un favor a la familia imperial? Y el príncipe le decía que la erradicación de las criaturas malignas era originalmente misión del templo, pero que sin embargo, la familia imperial tuvo que intervenir porque no podían manejar la cantidad abrumadora de criaturas malignas, y que al final, la familia imperial fue maldecida por las criaturas malignas. Pero la protagonista le preguntaba,
¿Qué si entonces la familia imperial fue maldecida gracias a que eliminaron a las criaturas malignas? Y el príncipe le decía que sí, pero que era una historia legendaria y que por eso nadie se lo tomaba en serio, diciéndole el príncipe que se tenía que dormir, ya que tenía que partir bien temprano. Y la protagonista se decía que solamente de escuchar la palabra maldición la hacía sentir mucho más ansiosa de lo que ya estaba. Y entonces la protagonista le decía al príncipe que tenía que regresar sano y salvo, y el príncipe, con una sonrisa, le decía que sí, ya que ahora tenía una esposa que rezaba y esperaba por él, diciéndole a la protagonista que no se preocupara, y que solamente lo esperara tranquilamente, ya que volvería sano y salvo. Y al día siguiente, el príncipe se estaba preparando para marcharse, y la protagonista le entregaba la espada al príncipe, y entonces el príncipe le daba las gracias por todo lo que hacía por él. Y el príncipe volvía a verse en el espejo, y notaba el rostro de preocupación de la protagonista. Y el príncipe le decía que tenía una expresión como que si fuera a llorar en cualquier momento, y la protagonista simplemente le decía que estaba preocupada. Y el príncipe le decía a la protagonista que, aunque le dijera que no se preocuparía, él sabía que lo haría, diciéndole que para dejarla más tranquila, que ya sabían dónde estaba el tercer príncipe y que habían colocado trampas anticipadas y que él solamente tenía que emboscarlos y se acabaría la batalla. Y la protagonista le decía que si no era demasiado peligroso para él, y el príncipe le decía que no se preocupara, ya que su ejército era abrumadoramente superior. Entonces la protagonista le decía que, si se encontraban en desventaja o estaba en peligro, que simplemente huyera. Pero el príncipe le decía que en vez de decirle esas palabras, había algo más que le sería mucho más útil. Y la protagonista le preguntaba, ¿cómo qué cosa? Y el príncipe le decía, como un amuleto que le dé fuerzas, haciendo que la protagonista se avergonzara, porque ya sabía a qué se refería, diciéndole al príncipe que no tardaría y que lo esperara un momento, diciéndole que lo traería enseguida. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía que no se iba a ir y que la esperaría. Y entonces la protagonista salía corriendo rápidamente, y en ese momento sus dos sirvientas la estaban esperando. Y entonces llegaba donde el príncipe, y el príncipe le decía que si seguía corriendo así, incluso cuando él no esté en el palacio, recalcándole que mientras él no esté, ella era la dueña del palacio del príncipe y que no debería andar corriendo como un niño. Y entonces le pedía lo que le había hecho, y la protagonista, avergonzada, le decía que si no le gustaba, que se lo devolviera. Y el príncipe le decía que estaba bien, y con una sonrisa le decía que le gustaba bastante, preguntándole a la protagonista que si podría ponérsela a ella misma. Y la protagonista le decía que sí. Y entonces, la protagonista se lo estaba poniendo, diciéndose que se sentía un poco avergonzada, ya que parecía que se estuvieran abrazando enfrente de todos, y también se preguntaba si lo había hecho mal, ya que todos se le quedaban mirando. Y entonces la protagonista le decía que ya había terminado, y el príncipe decía que era momento de que partieran. Y entonces el príncipe se dirigía hacia el carruaje, y en ese momento llegaba la emperatriz, diciéndole al príncipe que esperara un momento. Y el príncipe le preguntaba a la emperatriz que sí que la traía por aquí, ya que era la primera vez que visita el palacio del príncipe. Y la emperatriz le decía que debía haber un malentendido, ya que no habría forma de que su hijo, el tercer príncipe, hiciera algo así. Pero el príncipe le decía que eso no debería de decírselo a él, sino a su majestad el emperador, preguntándole que si al caso su majestad se negaba a reunirse con ella. Y la emperatriz, toda enojada, le decía que cómo diablos había logrado convencer a su majestad el emperador, inculpándolo, diciendo que fue él quien le puso una trampa a su hijo en primer lugar, y el príncipe le decía que comprendía que estuviera preocupada por su hijo, pero que no era correcto que lo estuviera inculpando de esa manera, diciéndole que no se preocupara demasiado, ya que si el tercer príncipe no se resistía, le mostraría misericordia, diciéndole a su asistente que se marcharan, pero en ese momento, el príncipe se decía que casi olvidaba algo, dándole las gracias a la protagonista por el regalo, diciéndole que los dioses escucharían sus oraciones, dándole un beso de despedida a la protagonista, y la protagonista simplemente se le quedaba mirando, toda atónita. Y el príncipe le decía que ahora sí se marcharía, diciéndole que entrara al palacio. Y entonces, el príncipe se marchaba junto a todos sus caballeros.
Y entonces llegaba la sirvienta anciana y le decía a la protagonista que finalmente se había convertido en una persona verdadera del imperio de Trincas, recalcándole que lo que acababa de hacer fue una jugada bastante atrevida, preguntándole si sabía lo que acababa de hacer, y la protagonista le preguntaba si el adorno de la cintura tenía algún significado especial. Y entonces la sirvienta le preguntaba si el color del hilo que usó para el adorno fue rojo y blanco, y la protagonista le decía que sí. Y entonces la sirvienta le decía que, en el imperio de Trincas, los colores rojo y blanco representan el interés romántico, recalcándole que todos se habían quedado asombrados por lo decidida y directa que había sido la princesa. Y entonces la protagonista le preguntaba que si por eso, todos se le habían quedado mirando, porque pensaron que estaba tratando de conquistar a su Alteza el príncipe, poniéndose completamente avergonzada, diciéndole al príncipe en su mente que él sabía qué color había escogido y que no le había dicho nada, refiriéndose a que fue muy malo de su parte no haberle comentado nada cuando ya sabía qué colores había escogido. Y luego de que la protagonista se avergonzara por el tema de los hilos de colores, pasaron unos días y la protagonista estaba en su habitación, y en ese momento llegaba su sirvienta para informarle algo, y ésta le decía a la protagonista que su majestad, la emperatriz, la había invitado a una fiesta de té, y la protagonista, con una sonrisa, le decía que le dijera a la emperatriz que asistiría, pero su sirvienta le preguntaba si estaba segura, advirtiéndole que la emperatriz podría estar molesta por todo lo que estaba aconteciendo con el tercer príncipe, y la protagonista le decía que estaba bien y que asistiría a la fiesta de té, diciéndole que no se preocupara por nada, y entonces su sirvienta le decía que iría a informarle a la emperatriz. Y después de que su sirvienta se fuera, la protagonista se preguntaba si estaba bien aceptar la propuesta de la emperatriz, pero a la vez se decía que no tenía importancia si estaba bien o no, ya que no podía rechazar una invitación de su majestad la emperatriz, diciéndose que, ya que llegó a esa situación, debería aprovecharla para acercarse nuevamente a la primera princesa. Y entonces, llegó el día en el que sería la fiesta de té, pero la tercera princesa, algo nerviosa, se decía que ya habían pasado varios días sin que ella hiciera algo, diciendo que su Alteza, el tercer príncipe, estaría muy enojado cuando regresara, recalcando que su Alteza era un desconsiderado, ya que le ordenó algo, pero sin darle ninguna indicación, preguntándose qué debía hacer, pero en ese momento, una sirvienta le decía a la tercera princesa que ya era momento de partir hacia el palacio de la emperatriz. Y la tercera princesa se decía que primero tenía que concentrarse para empezar poco a poco a partir de ese momento, diciéndose que primero debería de acercarse a la segunda princesa, o sea, la protagonista. Y ya en el jardín del palacio de la emperatriz, todas estaban reunidas en la fiesta de té, y la protagonista se decía que la fiesta de té estaba realmente tranquila, y entonces volteaba a ver a la primera princesa, diciéndose que se notaba que estaba sufriendo bastante por el príncipe heredero, ya que se rumoreaba que la salud del príncipe heredero había empeorado aún más. Y entonces la emperatriz se dirigía a la tercera princesa, diciéndole que no se preocupara demasiado, ya que su hijo, el tercer príncipe, no se atrevería a hacer algo tan malo, ya que solamente había sido un malentendido que se arreglaría pronto. Pero la protagonista se decía que si en serio pensaba que era un malentendido, diciéndose que si no conocía a su propio hijo, o simplemente estaba fingiendo no saberlo. Pero en ese momento, la emperatriz le preguntaba a la primera princesa que hasta qué momento pensaba estar con esa expresión de tristeza. Pero la primera princesa simplemente le decía que lo sentía. Y entonces, la emperatriz consolaba a la tercera princesa por todo lo sucedido por el tercer príncipe, diciéndole que debía haber estado preocupada estos últimos días. Pero la protagonista consolaba a la primera princesa, preguntándole si se encontraba bien. Y la primera princesa, con una sonrisa, le decía a la protagonista que estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. Y entonces, la tercera princesa decía que tenía planeado ir a pescar en el hielo para cambiar y levantar su estado de ánimo, preguntándole a la protagonista si alguna vez había ido a pescar en hielo. Y la protagonista le decía que no, y que nunca lo había hecho. Pero en su mente se decía que sí que estaba planeando, ya que siempre la había tratado como si ella no existiera. Y entonces, la tercera princesa le preguntaba a la protagonista si quería ir a pescar con ella, ya que se sentía sola haciéndolo solamente ella.
Y entonces la emperatriz se entrometía y le preguntaba a la tercera princesa que si no sería una molestia para ella que fuera la segunda princesa. Y la protagonista se decía que la emperatriz no había dicho nada desde el último regalo, y que ahora parecía que la estaba molestando de nuevo, debido a la culpa del príncipe, ya que tuvo una discusión con ella. Y entonces la protagonista le decía a la tercera princesa que sería bueno que fueran a pescar juntas, diciéndole que fijaran una fecha para así prepararse. Pero a la vez, la protagonista se decía que era extraño que la tercera princesa, que había estado rechazando sus invitaciones, ahora la invitara a ir a pescar con ella, diciéndose que le seguiría el juego, ya que seguramente tenía algún motivo oculto. Y ya que ella también tenía intenciones de acercarse, esta sería una buena oportunidad para ella. Y unos días después, la protagonista estaba reunida con la tercera princesa, y ésta le preguntaba a la protagonista que si ahora no era el día que habían prometido ir a pescar en el hielo. Pero la protagonista le decía que no era necesario apurarse, ya que sería mejor que se conocieran mejor antes de que fueran a pescar en el hielo. Y la tercera princesa le preguntaba a la protagonista si todos los del reino de Salle eran tan amigables como ella. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que la mayoría sí. Y la tercera princesa se decía que la protagonista era tan ingenua que parecía una tonta. Y entonces, la tercera princesa llamaba a una sirvienta, ordenándole que revisara la vasija, ya que el olor ya se había debilitado bastante. Y la protagonista le preguntaba a la tercera princesa que había estado saliendo un olor extraño de la habitación, recalcándole que debía ser un producto especial. Y la tercera princesa le decía que se trataba de un incienso, elaborado a partir de carbón especial, que al tercer príncipe le había costado conseguir, y que era completamente diferente a los perfumes habituales, y que, antes se lo había mencionado al príncipe heredero. Pero cuando mencionó al príncipe heredero, la tercera princesa rápidamente cambiaba la conversación, y a la protagonista le parecía sospechoso, ya que cuando estaba a punto de mencionar más sobre el príncipe heredero, rápidamente había cambiado de tema, diciéndose que tendría que mencionárselo a la primera princesa más tarde, sobre lo del príncipe heredero y el incienso.